versículo 4 dice: deleítate y asimismo Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Apláudale a tu Dios con alegría. ¡Aleluya! Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Yo lo creo. ¿Tú lo crees conmigo, sí o no? Aleluya. Así que vamos a empezar a hacer oraciones todos juntos. Vamos a pedir por la unidad de la iglesia para que el Señor bendiga al pastor, bendiga a los obreros, bendiga a los ancianos, a los jóvenes. Aleluya. ¿Te parece bien? Que quieren tratarle una iglesia comunicativa. ¿Te parece bien, sí o no? Pues vamos a empezar a hacer oraciones todos juntos. Pero la ocupas de tu Oh, de Jehová, aleluya. Has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. Jehová rompe los cedros. Estás Aleluya. en las alturas, Aleluya, confía en la Él. más alta dignidad, Aleluya. y a cambio te humillaste. La voz de Jehová hace temblar el desierto. Aleluya. Y tus pies pisan lodo. Volver a rescatar. Te has hecho calle de oro. El templo de Jehová, Jehová, estás en la casa del Señor. de espina, Vamos, la llevaste vamos por a frente, adorarle. y tu corona de vida
tengo que temer. Tú siempre has estado a mi lado, nunca me has abandonado. Jehová, confiado estoy en ti. Y no te tengo que temer. Tú que has sido mi socorro en la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Hay un refugio. Y siempre has estado a mi lado, no me has abandonado. Yo no tengo que temer. Tú que has sido mi socorro de la sombra de tus alas, siempre me refugiaré. Sus labios te alabarán, en tu nombre alzaré mis manos, me librarás del desierto, Dios mío, viene contigo. Aleluya, líbrame a tu hijo. labios te alabarán, Líbrame, hermano. en tu nombre alzaré, Sé tú mi roca fuerte. me librarás del desierto. Fortaleza de los salvajes. Oh, Dios te ha seguido. Aleluya. Tú eres mi refugio, mi Señor. Y por eso llevo en mi oreja a tu belleza la cadena. Quiero que todo el mundo sepa que por amor yo soy tu mayor. Y por eso llevo en mi oreja a tu belleza la cadena. Quiero que todo el mundo sepa que por amor yo soy su mayor. Sentarme a tu mesa, más añoro. Es tu nombre en mi boca. Alégrate, 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 mía. Qué bonita alabanza. No quites tu mano de mí. No apartes tu mano de mi vida. Aparte tu mano de mi Te quiero exaltar.
capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Mi pretensión es predicar tranquilo, amén, pero que se entienda la palabra del Señor. Yo he entendido que no hace falta hacer mucho ruido para que Dios se mueva. Yo lo he entendido, porque la palabra del Señor me lo dice. Amén. Entonces yo creo que su palabra tiene poder. Amén. Y no depende de mi homilética para que la palabra tenga efectividad en ustedes. Porque su palabra es viva y eficaz. Y simplemente con oírla, que ahora van a ver, y prestarle atención, ella realiza la función por la cual fue encomendada. Santo. No ha tenido el hombre que preparar un gran escenario para que la palabra se lanzara, porque cuando el sembrador salió a sembrar, no tuvo que hacer de una manera extraña lanzar la semilla, simplemente lanzarla, y ella por sí sola dio fruto según la tierra. Porque luego está que si el fruto se da es según la tierra que recibe la semilla. No está en el poder de la semilla, porque el poder se efectúa en todos, pero no todos reciben ese poder que la semilla tiene. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante, hermanos. La palabra del Señor nos enseña que las mayores predicaciones de Jesús las trajo sentado. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la palabra del Señor, cuando Él la predicaba, uno de los mayores mensajes que Él pudo predicar fue el monte de la bienaventuranza, el Salmo. Y en el capítulo 5 del libro de Mateo podemos ver que subiendo al monte se sentó y abriendo la boca enseñaba. Gloria a Dios. Lo que necesitamos, yo el primero, ser enseñado por la palabra del Señor. Amén. Para que esa enseñanza nos lleve a vivir una vida ligada en oración y palabra. Porque quien separa la palabra de la oración o la oración de la palabra, le falta, aleluya, seguir estudiando la palabra para poder entender que las dos cosas van ligadas. Gloria a Dios. No es que necesitamos poder. El poder se determina y se lleva en dos elementos: palabra y oración. Oración y palabra. Cuando uno lee la palabra es Dios que te habla, ¿sí o no? Amén. Cuando uno ora según la palabra que proseuche, es el deseo de hablar cara a cara con Dios. Eres tú que hablas con Él. ¿Y acaso una cita o una conversación se puede llevar con una persona cuando solamente hablas tú? ¿O también te tiene que hablar Él? Eso es una cita. Entonces, te introduces dentro de tu cámara secreta, oras, estás hablando con Él, y luego en la palabra Él está hablando contigo. Y es conversaciones que mantenemos en el secreto con Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña, hermanos, y vamos a entrar, a que no se puede separar. Porque yo he visto, hermanos, como la gente, aleluya, intenta separar, ¿vale? No necesitamos tanta palabra porque necesitamos el poder, el fuego, la gloria. Y otros, aleluya, han salido al otro lugar, ¿vale? Palabra, y no tienen esa comunión, esa legalidad, gloria a Dios, esa experiencia de tener esa comunión con Dios. Y no han guardado el equilibrio, gloria a Dios. Y es importante guardar el equilibrio en el Evangelio, ¿amén? Para entender que solamente hay dos remos para seguir avanzando y no dar vueltas. Gloria a Dios, es oración y palabra. Entonces la palabra del Señor aquí nos enseña algo muy importante que vamos a entender. Pero, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero ¿cómo sabemos nosotros la realidad para poder tener fe bíblica? Porque una cosa es la fe natural humana que radica en el hombre, que no te da el mérito de la salvación, porque el hombre tiene fe en su capacidad. Yo mañana iré y haré y desharé, gloria a Dios, pero fuera del ámbito de Dios. Una fe natural que no te sirve para medio de salvación. Pero cuando hablamos del medio de salvación, el hombre no puede aportar nada, porque la palabra del Señor nos enseña que el hombre está totalmente incapacitado, inhabilitado,
que no es el hombre que busca a Dios, es Dios que busca al hombre. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 44, dice: nadie puede venir si el Padre no lo trajere. Es el Padre, por medio de su palabra y la influencia del Espíritu Santo, el cual te ha traído a este lugar. Porque es Él que hace la obra en el hombre. Pero para que el hombre pueda ejercer, es necesario que la palabra se predique. Gloria a Dios. Y la palabra, cuando se predica, produce esa fe salvínica que produce su palabra. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, verso 17, atención. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. No un cuento. Porque si yo me pongo aquí en las claves y no le predico la palabra del Señor, su fe no puede incrementarse. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Bueno. Gloria a Dios. Eso es muy importante, ¿eh? Gloria a Dios, que se siga predicando la palabra, que la palabra corra en nuestros corazones y que la iglesia se lleve, aleluya, el resultado de la obra maravillosa que Dios tiene con nosotros. Pero por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis, os sea concedido, ha sido concedido, ha sido dado. La fe viene, la fe ha sido concedida. En Judas 1:13 dice: amado, por la gran solicitud que tenían escribiros acerca de la común salvación, que ha sido, dice, necesaria escribiros, y exhortando que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada. Entonces vemos 3 versículos bíblicos donde dice que la fe viene, Romanos, que la fe ha sido concebida, Filipenses, y que la fe ha sido dada. Entonces la fe no está en el hombre, la fe la da Dios. Gloria a Dios. Pero ahora el hombre tiene que poner de su responsabilidad, cuando ha recibido esa fe, para el proceso de la salvación, para poder mantenerse en esa fe y poder ser salvo. Porque nosotros creemos, aleluya, que la fe se puede descuidar y que la salvación se puede perder. ¿Lo dicen ustedes amén? Amén. No creemos en el salvo siempre salvo. Muy bien. Gloria a Dios. Creemos que la salvación se puede apartar, se puede uno, aleluya, por así decirlo, descuidar en la fe. Porque la palabra dice que en cuanto a la fe muchos naufragaron, se desviaron, otros cayeron. La palabra nos enseña que unos cayeron, que otros naufragaron, que otros se perdieron, aleluya, pero que no siguieron esa fe. ¿Y cómo puedo llegar y adentrarnos en el mensaje a perder esa fe? ¿Cómo puede ser? Porque la fe se tiene que regar. Es semejante a aquella planta que si no se riega se marchita. Gloria a Dios, y está ahí de adorno, pero no hace su función, no desarrolla sus frutos y no desprende aquel olor que a veces las plantas desprenden. Gloria a Dios, porque hay vidas cristianas a veces que están en su lugar pero que no desprenden, porque no son regados por la palabra del Señor. No tienen esa comunión con Dios en su cámara secreta. Entonces, cuando no tienes eso de una manera litúrgica, poco a poco uno se va, aleluya, apartando de los sentimientos legítimos. Porque atención, sentimientos buenos no hay. Es Dios quien planta el sentimiento en el corazón. Entonces es Dios, cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios, los sentimientos cambian. El hombre es bueno por naturaleza. La palabra nos enseña que engañoso es el corazón del hombre y perverso, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira que 2 elementos, engañoso y perverso. Pero la palabra del Señor nos enseña, gloria a Dios, que la fe ha sido dada y la fe esa hay que ejercitarla. Y aquella fe hay que regarla. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. El oír la palabra del Señor. Amén. Por eso hay que tener presto el oído a la palabra del Señor y desear que se predique la palabra del Señor y recibir la palabra del Señor. Pero si se quedara todo ahí, no sería, aleluya, una fe viva, sino que luego poner en práctica la palabra del Señor. Porque yo puedo ser un oidor y un paladín, pero un hombre que no vive conforme a lo que oye. Y puedo ser un buen catador. Este mensaje sirve, este mensaje no sirve, es bueno que sepas. Al revés, tienes una demanda. El apóstol San Pablo escribe una demanda a la iglesia. Dice: examinarlo todo. Retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Gloria a Dios, ¿para qué? Para conocer verdaderamente lo que la palabra del Señor enseña. Entonces hemos dicho que la fe viene por el oír, ¿verdad? El oír la palabra del Señor. Y Dios nos regala la fe por su gracia.
Por eso en Efesios, que nos enseña en Efesios, la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Bajo los textos que hemos nombrado ahora, que son 4 versículos bíblicos, porque una doctrina no se simplifica o se aísla en un versículo bíblico, ni en un acontecimiento histórico, como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque dijo un gran teólogo, no nos hagamos doctrina de las experiencias de los apóstoles, pero sí de sus enseñanzas. Porque en la época de los apóstoles hubieron muchas operaciones específicas, gloria a Dios, muchas operaciones específicas, pero sin embargo no hubo mucha doctrina a establecer, porque luego el apóstol San Pablo tuvo que matizar en las epístolas paulinas, donde la palabra del Señor certificó por medio de varios versículos en otros libros lo que era la enseñanza para que yo y usted podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. ¡Aleluya! Por eso la palabra nos sigue enseñando que en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. La mejor interpretación dentro del contexto, gloria a Dios, que he podido encontrar en la gramática, la palabra esto, no está hablando ni en masculino ni en femenino, no hablando dirigiéndose ni al yaldón ni a la fe, sino en el pack. La palabra esto es todo lo dicho anteriormente, entra en el pack de lo dicho, tanto la fe, gloria a Dios, como la gracia de la salvación, todo esto es regalo de Dios. Nada tiene el hombre por propia voluntad. Dios le ha placido regalarnos la salvación, no por lo que usted sea ni yo tampoco, sino por lo que Él es, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia y un Dios lleno de verdad. Y te ha salvado. Aleluya. ¿Sabes cómo? Ocupando tu lugar en la cruz del Calvario. Dice Romanos 4:25, y Él fue entregado por vuestras transgresiones. ¿Sabes lo que significa transgresión? Pecado. Tu pecado pasado, presente y futuro, Dios lo ha pagado en la cruz. Por eso que Satanás no te engañe. Jesús ha ocupado tu lugar. Y ocupando tu lugar, gloria a Dios, te ha dado salvación porque ha sido tu sustituto. Gloria a Dios, ocupando tu lugar en la cruz, como a forma de malhechor, para poder salvarte. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Por eso nos sigue diciendo la palabra del Señor, y ya entramos, aleluya, que esa fe no solamente se tiene que regar por medio de una comunión para con Dios, sino que se tiene que ubicar en la voluntad de Dios. Amén. No es una fe solamente desarrollada y practicada en la verdad del Evangelio, sino que es una fe que verdaderamente cuando yo la quiero ejercitar, la tengo que ejercitar dentro de los parámetros bíblicos donde Dios me enseña el deseo de su voluntad. Porque yo no puedo ir andando y dando turnos a mi antojo, sino que tengo que buscar cuál es la divina, majestuosa voluntad de Dios, con fe, sabiendo que Dios lo puede hacer, porque para Dios no es nada imposible, hermanos. Dios puede hacer que los muertos resuciten, que los ciegos vean, que los cojos anden, sí, Él tiene poder para ello y más. Y la constelación en su universo nos lo muestra, que todo se ha sujetado por el poder de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la fe tiene que ir depositada en la divina voluntad de la palabra del Señor. Si Dios ha establecido un orden bíblico, por mucho que yo ore en contra de ese decreto bíblico, estaré gastando de esfuerzo y saliva, porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Por eso la oración tiene la capacidad de entrar en el propósito de Dios, para que todo se cumpla conforme el deseo de su voluntad, porque ese es el deseo de Dios, cumplir su propósito con nosotros. Gloria a Dios. Por eso la fe tiene que ser una fe bien medida, una fe bíblica, con poder, con gloria, con certeza, con convicción en su palabra. Esa es la fe. Yo tengo fe que Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Y que Dios no tiene límites. Gloria a Dios. ¿Y cómo conozco la certeza y la convicción de que Dios quiere orar? Porque yo oro con fe y el resultado de mi oración con fe es lo que ha pasado. Por ejemplo, gracias le damos a Dios, aleluya, por la familia de nuestro hermano Manolo, que Dios ha intervenido por medio de la fe, y ese es el resultado de que Dios nos ha escuchado y que está en su voluntad. Que Dios ha intervenido poderosamente para hacer la obra. Gloria a Dios, no por el deseo de nuestros corazones, sino por la divina y majestuosa voluntad del Dios soberano, que le ha placido escucharnos y realizar el propósito conforme a su voluntad.
que no podemos ver dentro de su palabra. Gloria a Dios, porque es muy importante tener la capacidad que dentro de todo está la voluntad del Señor. Amén. ¿Y cómo sabemos? En el libro de Juan, hermanos, en el capítulo 4, mira que dice la palabra del Señor, capítulo 5, ¿vale? El versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. ¿Y cómo sabemos que Él nos ha oído? Porque Él ha realizado. ¿Y cómo sabía, aleluya, primera de Juan, capítulo 5, verso 14, cómo sabía que esa petición estaba en su voluntad? Porque mira, la ha concebido. Hemos orado porque nuestro deber es orar, pedir, rogar y suplicar. Pedir, rogar y suplicar al que el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Amén. Y que nada es imposible para Él. Y que Dios haga todo conforme a la voluntad del Señor. Pues cuántas veces, hermanos, podemos tener un hijo, un hermano, un familiar cercano herido o con una enfermedad. ¿Cómo puede orar a aquel familiar más cercano? Los sentimientos a flote, ¿verdad? Le puede pedir al Señor con el corazón: Señor, te ruego, te suplico. Los sentimientos nos faltan. Gloria a Dios, pero si la voluntad del Señor no se quiere llevar a cabo, es que como no es voluntad de orar, no. Porque quizá en un momento u otro tu oración entre en el plan de la voluntad de Dios y la sanidad sea concebida porque a Dios le ha placido. Si no por tu capacidad ni por tu gracia, sino por su misericordia y por su infinito amor. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Entonces la palabra que nos enseña, hermanos, primero, que la fe no es algo donde, ya saben ustedes, por medio de estos vídeos que salen en internet, aleluya, aquella super fe que incluso, como dijimos el otro día orando, tiene la capacidad de poder decirle al Señor: no recibimos una respuesta. O sea que le ponen freno a Dios para hacer conforme el deseo de sus corazones. La fe medida es aquella que se deposita en la voluntad divina de Dios. Porque yo sé que por encima de un pariente que yo tenga que esté enfermo, más que lo ame yo, lo ama Dios. Y por encima de que yo quiera bien, lo quiere Dios. A pesar, yo estoy limitado al tiempo presente. Dios vive en el tiempo futuro, pasado y presente. Dios es atemporal. Por eso Dios le va a dar conforme verdaderamente lo que necesita. Porque a veces dice la palabra que pedimos y pedimos mal. ¿Pero por qué? Para gastar en nuestros deleites, en nuestros sentimientos. Porque a veces son nuestros sentimientos sin dirección que ruegan y suplican a Dios. Pero tenemos que decir, como hace el apóstol San Pablo: oraré con el Espíritu. Dice sí, pero también con el entendimiento. No tenemos que orar simplemente con el Espíritu, señores. Lo dice el apóstol San Pablo en la carta de Corintios. Tenemos que ligar los sentimientos, aleluya, y orar con el entendimiento, para que sea una oración eficaz, viva y depositada en su divina voluntad. Qué importante es entender, iglesia del Señor, la voluntad del Señor. Qué importante, ¿verdad? ¿Sí o no? Y Dios quiera que en este tiempo, a mí el primero, nos siga aprendiendo que por encima de todas las cosas está el poder de la palabra. Porque a veces, no en todos los cultos, nos hemos acostumbrado un poquito mucho al ruido. Y si no hay ruido, no está Dios. Amén. Y yo sé que usted cree igual que yo, que el poder no se encuentra en el ruido, sino en esta. ¿Sí o no? Yo lo creo. Porque ella lo dice, ¿eh? Yo no me lo invento. Te digo lo que la palabra del Señor dice. Entonces a veces hemos entendido, no aquí en todos los sitios, amén, que a veces como no hay un poco de ruido, estruendo, como que no nos sentimos gratificados. Y la gratificación, repito, no te lo da el ruido ni el estruendo, te lo da las verdades bíblicas. Por eso cuando se dice amén, ¿a qué se dice? A las verdades bíblicas que se han dicho: así es y así sea. Hasta para decir amén hay que ser cuerdo. Aleluya. Porque a veces, si no nos cuenta, hermanos, si no nos cuenta, el amén lo sacamos por medio de la gloria. Porque es bueno. ¿Por qué? Porque una cosa es la pasión. Amén. Hay que tener pasión, no en las emociones, en la Biblia. Pasión en la Biblia. Pasión en su palabra. Y pasión en lo que Dios quiere. Para llevar un evangelio equilibrado. Han pasado los años y tenemos que crecer, señores. Aleluya. Gloria a Dios, saber cómo Dios actúa. ¿Y cómo actúa Dios? Deuteronomio capítulo 29, verso 29 lo enseña. Las cosas secretas les pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aquí tenemos cómo Dios actúa, cómo es Dios, cómo es su personalidad. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? Aquí está. ¿Sabes qué es muy importante, aleluya, para tener relación con Dios? Conocer sus atributos.
Pues conociendo sus atributos, conoce sus cualidades, las cualidades del ser de Dios. Estamos en un tiempo, iglesia del Señor, de conocer más de Él, pero no solamente por la palabra, sino el hecho de mantener el equilibrio. Porque el que no mantiene el equilibrio se vuelve un desequilibrado. Entonces necesitamos el equilibrio bíblico para andar conforme el deseo de la voluntad del Señor y avanzar hacia el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para todos nosotros, ¿sabes cuál es? Milagros, prodigios, maravillas. No, nuestra santificación. ¿Por qué? Porque a veces buscamos lo sobrenatural. Y dice la palabra del Señor, Señor, ¿cuál es tu deseo? Dice, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios tiene un deseo con cada uno de nosotros. Y es que nosotros nos apartemos, porque la palabra santificación quiere decir apartado, consagrado y dedicado. Dios quiere que todo de aquí, yo el primero, que sea un hombre apartado, dedicado y consagrado para Él. Ese es el propósito de Dios. Y después del propósito de Dios, que es el primordial, dentro del culto, pues ya Dios a cada uno nos pondrá en nuestro sitio. Dios nos querrá bendecir, gloria a Dios, por medio de una oración, por medio de la palabra, como Él quiera. Porque el dueño de la iglesia es Él. Amén. Y no podemos encajonar a Dios tampoco en una caja. Dios puede obrar como quiere, cuando quiere. Con sujeción, con orden, con verdad, pero Dios es Dios. No podemos hacer nosotros el tema temático, 1, 2 y 3. No, porque Dios es grande. Y Dios puede hacer lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Porque para eso es soberano. Fuerte el aplauso. ¿Me aguantan ustedes 5 minutos? Amén. Vale, porque son 2 temas, pero voy a dejarlo aquí, vale, para otro día. Ahora os hablamos de la fe que recibimos y que hay que mantener. Amén. Por eso hay un texto bíblico que dice la palabra, el que es de Dios. Atención, que es muy importante este texto, ¿eh? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. La verificación de que yo sea un hombre regenerado es que le presto atención y escucho las palabras de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces hemos dicho que la palabra del Señor se recibe, ¿sí o no? Pero luego hay que mantenerla. ¿Y cómo se llega a la fe? Mire qué fácil. Usted la vivió. Yo estaba en un corro con los hermanos y depende de lo que hablemos así, nos comportamos. ¿Vale? Nos ponemos en un corro sin darnos cuenta, entramos en la liturgia de mira ese y mira el otro. Eso no te lleva a ningún sitio, sino a perder la santidad que Dios ha depositado en ti. Pero si la palabra del Señor es la que reina en nuestras conversaciones, esa fe es incrementada, porque yo la he vivido. Yo he estado en corro donde hemos hablado de la palabra, he ido con ganas para mi casa para orar y leer. Y he estado en corro que quizás nos hemos desviado un poco de la verdad, aleluya, y no me he ido verdaderamente como me tenía que ir para mi casa. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Sin embargo, hay otro texto que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué importante es hablar de la palabra del Señor. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ahora los corros, como escasea la palabra del Señor, tenemos que hablar de algo, porque si no nos aburrimos. Empezamos a hablar de todo menos de la palabra del Señor. Y por eso las buenas costumbres están siendo corrompidas, porque la palabra del Señor no está reinando en los corros. Pero te aseguro que si la palabra del Señor reina en los corros, la fe es incrementada en el nombre del Señor. Y esa fe, cuando se incrementa, tus hechos se delatan. Porque yo puedo decir que soy muy santo, ¿sí o no? Puedo decir que soy muy santo, pero si mis hechos lo niegan, verdaderamente usted no puede certificar que yo soy santo. Porque mis hechos lo niegan. Amén. Entonces aquí lo voy a dejar, ¿vale? Otro día hemos hablado de una fe dada por Dios, ¿sí o no? Amén. Dada en el hombre, permaneciendo en el hombre y teniendo que ser ejercida para no perderla. Porque la fe se puede perder. ¿No lo creen, verdad? Amén. La fe se puede perder. Amén. Amén quiere decir que es así ni así sea. La fe se puede perder. Amén. Entonces es muy importante cuando se dicen verdades bíblicas, atención iglesia, algo que se tiene que aprender. Cuando se dicen verdades bíblicas, se tiene que decir amén. ¿Sí o no? Amén. Si la palabra dice una cosa, pues nosotros ¿qué queremos? Amén. Porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Por eso la palabra del Señor nos enseña y aquí lo dejo.
que esa fe ha sido dada, ha sido depositada en el hombre, pero esa fe se tiene que ejercer. Y una vez que se ejerza, pero ¿sabes el problema? Que se tiene que ejercer diariamente. Que no sirve que la tuve ayer o la tendré mañana. Es una fe constante, donde se tiene que regar, guardar y practicar. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y dejamos aquí porque otro día seguiré con este tema. Y aquí lo voy a dejar. Esa fe luego se tiene que verificar en el hombre con obras. Hablaremos de la fe viva y la fe muerta. Por eso, Iglesia del Señor, te dejo con este consejo. ¿Quieres crecer en el Señor? Amén. ¿Y no te quieres perder? Amén. Ejerce tu fe. Y déjate de cuentos y de espectáculos en el culto. Aleluya, porque eso no es bíblico. Vamos a buscar el orden de la palabra, la santidad de Dios y lo que dice esta. Porque somos cristianos para eso, ¿no? Amén. ¿Por qué venimos a hacernos un culto a nuestra forma? No, ¿verdad? Porque los cultos a nuestra forma, ¿quién no está? Dice, en vano me rinden culto. Dice la palabra, ¿por qué? Porque enseñan como mandamiento doctrinas de hombres. Cuando no se enseña en la iglesia lo que Dios dice, Dios no está. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Pero cuando se enseña lo que la palabra vive, enseña. Y la palabra reina en el culto, Aleluya. Dios está aquí. No porque lo diga yo, hermano, sino porque la palabra del Señor lo dice. Entonces solamente tenemos que hacer algo, yo y usted, anunciar lo que la palabra del Señor enseña. Y no queremos pensamientos de hombres ni doctrinas extrañas. Queremos su palabra con nosotros y en nuestros corazones. Por eso digo en esta tarde, ¡viva su palabra! En nuestros corazones. Fuerte el aplauso.